En un pequeño valle rodeado de colinas y campos dorados, vivía don Ramón Valverde, un hombre de rostro curtido por el sol, manos fuertes como la tierra y mirada fría como el acero. Era conocido como el granjero más poderoso de toda la comarca. Tenía todo lo que un hombre podía desear: hectáreas interminables de trigo, establos llenos de ganado y una casa tan grande que el eco se perdía en sus pasillos. Pero lo que no tenía, y lo que más le faltaba, era humildad. Ramón había nacido pobre, hijo de campesinos sencillos y devotos. Desde joven prometió que nunca volvería a pasar hambre. Trabajó sin descanso, día y noche, bajo el sol y la lluvia. Su esfuerzo le había dado fortuna, pero también le había robado el alma. Cuanto más crecía su riqueza, más se apagaba su fe. Cada mañana, antes de que saliera el sol, subía a la colina que dominaba sus tierras. Desde allí, contemplaba con orgullo las espigas doradas meciéndose con el viento. Sonreía con satisfacción y decía en voz alta: «Todo esto es mío. No fue Dios quien lo labró, fui yo. Mis manos, mi sudor y mi fuerza lo hicieron». En la puerta de la vieja casa, su madre, doña Elena, una mujer de cabello blanco y rostro bondadoso, lo observaba con tristeza. Sentada en su silla de ruedas, siempre tenía una palabra de sabiduría en los labios. «Hijo mío, no olvides que sin la bendición del cielo, la tierra no da fruto». Ramón, sin siquiera mirarla, respondía con dureza: «Madre, he trabajado esta tierra desde niño. No necesito a Dios para hacerla florecer». Doña Elena suspiraba, con el corazón encogido. Sabía que su hijo había cambiado. En sus ojos ya no brillaba el mismo niño que antaño le pedía que rezara con él antes de dormir. Ahora veía a un hombre consumido por la ambición, que adoraba la riqueza más que la vida misma. Una tarde, mientras el sol caía detrás de los campos, el cielo se oscureció sin aviso. Nubes negras cubrieron la comarca y un trueno estremeció la tierra. Los animales se inquietaron, y las hojas del trigo parecían agitarse con miedo. Doña Elena miró hacia el cielo y murmuró: «Dios habla, Ramón. No con palabras, sino con señales». Pero él se echó a reír con desprecio. «Basta de supersticiones, madre. Si llueve, es porque las nubes lo deciden, no porque un Dios invisible lo mande». Aquella noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y las sombras se alargaban por los pasillos de la casa, doña Elena se quedó rezando frente a una pequeña imagen del Sagrado Corazón. Sus manos temblaban al sostener el rosario. «Señor, no lo castigues, ilumínale el corazón antes de que sea demasiado tarde». Desde su habitación, Ramón escuchaba los rezos de su madre y sonreía con desprecio. Se sentía invencible, dueño de su destino. No sabía que aquella soberbia sería el principio de su caída. En el exterior, el trueno volvió a rugir. Un relámpago iluminó por un instante la figura del granjero mirando por la ventana, con los ojos llenos de orgullo, y detrás de él, el reflejo tenue de su madre rezando por su alma. El viento se llevó sus palabras al vacío, pero en el cielo, alguien ya había escuchado. Los días pasaban lentos en la finca de don Ramón. El verano había llegado con su calor sofocante, y el campo, que antes parecía un mar de oro, comenzaba a secarse bajo el sol implacable. Pero Ramón no temía a nada. Creía que podía dominar incluso a la naturaleza. En el interior de la casa, su madre, doña Elena, se debilitaba cada vez más. La edad y los años de esfuerzo habían consumido sus fuerzas, y pasaba la mayor parte del tiempo junto a la ventana, mirando los campos donde su hijo trabajaba. A veces sonreía con ternura, pero otras, sus ojos se llenaban de lágrimas al recordar el hombre en el que se había convertido. Una tarde, mientras el aire olía a tierra caliente, doña Elena llamó a su hijo. «Ramón, hijo, ven, necesito hablar contigo». Él entró con paso pesado, limpiándose el sudor del cuello con un pañuelo. «¿Qué pasa, madre? No tengo mucho tiempo. Los hombres me esperan para revisar el establo». Ella lo miró con calma, sosteniendo entre sus manos una pequeña caja de madera, vieja y gastada. «Aquí dentro está todo lo que he guardado en mi vida, algunas joyas, un poco de dinero y documentos de las tierras que heredé de tu padre. Pero escucha bien». Sus ojos brillaron con una fuerza que él no había visto en años. «No tendrás nada de esto hasta que tu corazón vuelva a ser humilde ante Dios». Ramón la miró, incrédulo. «¿De qué hablas? Todo lo que tienes me pertenece. Soy tu hijo, y esas tierras las trabajo yo». «Eres mi hijo, sí, pero la herencia no es solo dinero. También es fe, y esa la has perdido». La voz de doña Elena tembló, pero sus palabras fueron firmes. Ramón apretó los puños, conteniendo la rabia. «Madre, no necesito tu dinero. Tengo más de lo que tú podrías imaginar. Pero no soportes pensar que lo desperdicias en tus rezos inútiles». Ella sonrió,
con la serenidad de quien ya ha visto demasiado en la vida. Hijo mío, un hombre puede tener todo el oro del mundo, pero si pierde su alma, no tiene nada. Ramón giró sobre sus talones y salió dando un portazo. Las paredes de la vieja casa temblaron con el golpe. Esa noche, mientras el viento soplaba fuerte y las cigarras cantaban en la oscuridad, Ramón no pudo dormir. Las palabras de su madre le resonaban en la cabeza, como un eco que no quería apagarse. La herencia no es solo dinero, también es fe. Intentó ahogar el pensamiento con vino. Abrió una botella, bebió hasta casi caer dormido sobre la mesa. Pero entre sueños, vio una imagen, una mano temblorosa extendiendo la caja de madera hacia él, y una voz que decía, no la tomes con pecado. Despertó sobresaltado, con el corazón latiendo fuerte. Desde su habitación, escuchó a su madre rezar el rosario una vez más. Dios mío, perdónale, no sabe lo que hace. Y por primera vez en mucho tiempo, Ramón sintió miedo. No del infierno ni de Dios, sino de sí mismo. La sequía se prolongó. Las nubes pasaban sin dejar una sola gota de lluvia, y los pozos se secaban como si la tierra rechazara el agua. Don Ramón se levantaba cada día más irritable. Sus hombres murmuraban que Dios estaba retirando su bendición, pero él callaba con la mandíbula tensa y el alma ardiendo. Su madre, doña Elena, apenas podía moverse. Su voz era un susurro, pero sus palabras seguían siendo un espejo que le recordaba quién fue. Una noche, mientras el viento golpeaba las contraventanas, le habló con la dulzura de siempre. Ramón, aún estás a tiempo de pedir perdón. Dios no te ha olvidado. Él apartó la mirada. Cada frase de ella era como una piedra en su pecho. Días después, el notario del pueblo llegó con nuevos papeles. Doña Elena había modificado su testamento. Una parte de la herencia iría a la iglesia y a los trabajadores más pobres. Ramón sintió que el mundo se le venía encima. El orgullo se convirtió en rabia. Ni muerta dejarás de mandarme, gritó mientras golpeaba la mesa. Aquella noche el cielo estaba sin luna. El aire era espeso, pesado. Ramón empujó la silla de su madre hasta la puerta con la excusa de que quería que respirara aire fresco. Ella lo miró con ternura, sin sospechar nada. El camino hasta el barranco era estrecho y silencioso. Solo se oían los grillos y el chirrido de las ruedas sobre la grava. Cuando llegaron al borde, la garganta del diablo se abría frente a ellos, una hendidura negra que tragaba la luz. Las viejas historias decían que quien arrojaba algo allí perdía más de lo que imaginaba. Ramón, con las manos temblando, miró el vacío. La voz de su madre rompió el silencio. Hijo, el mal nunca da fruto. No lo hagas, aún puedes volver atrás. Por un instante, dudó. El viento sopló fuerte y trajo consigo el tañido lejano de las campanas de la iglesia. Pero su corazón, endurecido por los años de soberbia, no escuchó. Con un último empujón, la silla rodó hacia el abismo. Doña Elena solo alcanzó a murmurar. Dios, perdónale. El silencio fue absoluto. Ni los animales, ni el viento, ni el alma de Ramón se atrevieron a moverse. Solo el eco del barranco repitiendo su pecado. Cuando regresó a casa, la noche era más oscura que nunca. Se lavó las manos una y otra vez, pero la tierra no se quitaba. Y mientras el agua corría por el fregadero, juraría haber escuchado una voz débil, lejana, que decía su nombre. Ramón. Durante los primeros días, todo pareció seguir igual. Nadie en el pueblo sospechaba nada. Don Ramón dijo que su madre había sufrido una caída y que el cuerpo nunca fue encontrado. Las autoridades buscaron sin éxito, y el caso se cerró con un triste silencio. Ramón regresó a su vida cotidiana, confiado en que todo había terminado. Pero algo cambió. El aire en la casa se volvió denso, frío, como si las paredes respiraran tristeza. El reloj del pasillo, que durante años marcó con orgullo cada hora de trabajo, se detuvo justo a medianoche, el mismo día de la desaparición de doña Elena. El granjero empezó a escuchar cosas. A veces, cuando cruzaba el patio al amanecer, juraba oír el chirrido de una silla de ruedas moviéndose sobre la grava. Otras noches, un leve suspiro lo despertaba en la oscuridad, como si alguien rezara junto a su cama. Intentó ignorarlo. Trabajó el doble, bebió más vino, hablaba solo para no escuchar el silencio. Pero el campo también comenzó a volverse extraño. El pozo, que siempre dio agua clara, empezó a oler a hierro y podredumbre. El trigo se marchitó antes de tiempo, y las vacas parían terneros muertos. Los vecinos murmuraban. Dios le ha retirado la mano. El mal se huele desde su casa. Ramón los echó de sus tierras, furioso. Pero cuando se quedó solo, al caer la noche, un murmullo suave rompió el aire. ¿Dónde está tu madre, Ramón?
Corrió al espejo. Su rostro, antes fuerte y seguro, ahora tenía ojeras y un brillo extraño en los ojos. Esa misma noche, mientras el viento agitaba las cortinas, encontró sobre la mesa del comedor la pequeña caja de madera. La misma que su madre había guardado celosamente. Temblando, la abrió. Dentro había un rosario, una foto de los dos y una nota con su letra delicada. No olvides que todo lo que nace sin Dios, muere sin alma. El granjero cayó de rodillas. Por primera vez en su vida, no supo qué hacer. Afuera, los truenos resonaban sobre el campo seco, como si el cielo estuviera llorando. Las semanas pasaron lentamente. Don Ramón apenas dormía. Había noches en que se quedaba sentado frente al fuego, observando cómo las llamas bailaban y se extinguían. En aquellas brasas veía el rostro de su madre, su mirada serena, su voz repitiendo las mismas palabras: «Aún puedes pedir perdón, hijo». El sueño comenzó a abandonarle. Cada vez que cerraba los ojos, se encontraba en el mismo lugar, un campo árido, sin vida, bajo un cielo gris. En medio del desierto, su madre estaba de pie, aunque él sabía que en vida no podía hacerlo. Vestía de blanco, con el cabello agitado por un viento invisible. «Hijo», decía ella con dulzura, «no fue el trabajo lo que te hizo fuerte, sino el amor que olvidaste». Ramón intentaba acercarse, pero el suelo se abría bajo sus pies. Caía una y otra vez en un abismo oscuro del que salían voces y lamentos. Al despertar, su cuerpo entero estaba cubierto de sudor y sus manos temblaban como si hubiese sostenido el infierno entre ellas. Una madrugada, desesperado, salió al campo. El aire estaba quieto, demasiado quieto. El trigo muerto se movía sin viento, como si respirara. Entonces escuchó claramente el sonido del rosario cayendo al suelo detrás de él. Se giró, pero no había nadie. Solo el brillo plateado de las cuentas esparcidas entre la tierra. Las recogió una por una, y al hacerlo sintió que algo ardía dentro de su pecho, como si el perdón quisiera salir, pero el orgullo lo mantenía encadenado. Intentó volver a la normalidad. Fue al pueblo, habló con el párroco, fingiendo interés por la misa del domingo. Pero el sacerdote lo miró con una tristeza que atravesaba la piel. «Ramón», le dijo con voz pausada, «el hombre que niega a Dios acaba por negarse a sí mismo. No hay tierra que prospere donde la culpa se entierra viva». Ramón no respondió. Solo bajó la mirada y se marchó, sintiendo que cada paso pesaba como si llevara una cruz invisible. Esa noche volvió a soñar. Pero esta vez, el sueño fue distinto. Se encontraba en su casa, sentado frente a la mesa, y su madre estaba al otro lado. Había un pan partido entre ambos y una luz cálida los envolvía. Ella sonreía, y él, sin entender por qué, empezó a llorar. «¿Por qué lloras, hijo?», preguntó doña Elena. «Porque lo destruí todo, madre. Hasta a ti». Ella extendió la mano y rozó su mejilla. «Dios te ve, incluso cuando tú no quieres verlo. Si tu corazón se arrodilla, Él aún puede levantarte». Entonces, una campana sonó a lo lejos. Ramón se despertó con el sonido en los oídos, pero al abrir los ojos se dio cuenta de que la campana seguía sonando en la realidad. Era el toque de difuntos del pueblo. Corrió hasta la ventana. El amanecer teñía el cielo de rojo. Y en el horizonte, sobre la colina donde siempre se detenía a mirar sus campos, creyó ver una figura blanca moviéndose entre el trigo seco. Se frotó los ojos, incrédulo, pero la figura ya había desaparecido. Desde ese día, el sueño se repitió todas las noches. Doña Elena seguía apareciendo, cada vez más cerca, cada vez con más luz. Pero cada vez que intentaba tocarla, el suelo se abría y él volvía a caer. Y en la caída, escuchaba una voz profunda, grave, que no era la de su madre. El que levanta su orgullo más alto que el cielo, caerá hasta las raíces del infierno. Ramón despertaba gritando, con el corazón a punto de estallar, y comprendía que ya no era solo un sueño. Dios le estaba hablando, y no a través de castigos, sino de advertencias. Pero el miedo aún no se había convertido en fe. Y en su soberbia, decidió desafiar a esa voz una vez más. Los días comenzaron a torcerse, uno tras otro, como si el tiempo mismo se hubiese cansado de girar para don Ramón. Las hojas del trigo se ennegrecían antes de madurar, los animales enfermaban sin explicación y el agua del pozo, antes clara y fresca, tenía un sabor metálico que quemaba la lengua. El sol caía con furia sobre la tierra, pero no daba calor, solo cansancio. Ramón caminaba entre sus campos con el rostro desencajado, observando cómo la vida se marchitaba a su alrededor. Los vecinos pasaban de largo, murmurando oraciones. Nadie quería cruzar palabra con él. Algunos decían que lo habían visto hablar solo, otros juraban que de noche se oían llantos en su casa, como si una mujer rezara desde el más allá.
Una tarde, uno de sus antiguos trabajadores se acercó al portón. Era un anciano delgado, de barba blanca y ojos profundos. Ramón, le dijo con voz ronca, Dios no castiga, pero la tierra recuerda. No puedes esconder lo que hiciste en su vientre. Ramón apretó los dientes. Fuera de mis tierras, viejo loco. Gritó, lanzándole una piedra que cayó a pocos metros de él. Pero el anciano no se movió. Solo levantó una mano y murmuró. Lo que siembras sin amor, cosechas en soledad. Y se marchó despacio, dejando a Ramón con el alma ardiendo. Esa noche, el cielo se cubrió de nubes negras. Los relámpagos cruzaban el horizonte como látigos de fuego, y el viento rugía entre los árboles. Ramón, sentado frente al fuego, sintió un olor extraño, una mezcla de cera derretida y tierra húmeda. El suelo vibró. De pronto, el retrato de su madre, colgado sobre la chimenea, cayó al suelo y el cristal se hizo añicos. Cuando se agachó para recogerlo, vio algo que le heló la sangre. La imagen de su madre en el retrato tenía los ojos abiertos, mirándolo con una expresión que no había estado allí antes. No, no puede ser, murmuró con voz rota. Corrió hacia el granero buscando refugio, pero el viento azotó la puerta con tanta fuerza que casi lo derriba. Dentro, los animales estaban inquietos. Los caballos relinchaban, las vacas gemían, y entre los mugidos, se escuchó claramente una voz. ¿Por qué, hijo? El corazón de Ramón se detuvo por un instante. La voz era la de doña Elena. Cayó de rodillas sobre la paja, gritando. «Basta, déjame en paz». Pero el eco de su propio grito le respondió con el mismo tono, deformado y distante, como si el abismo le devolviera sus palabras. «En paz». A la mañana siguiente, el campo estaba cubierto de cuervos. Decenas de ellos, negros como la noche, picoteaban los restos de los cultivos. Ramón los espantó con una pala, pero uno, el más grande, se quedó sobre la cerca observándolo fijamente. Su graznido fue tan profundo que pareció humano. Desde ese día, todo lo que Ramón tocaba se quebraba o se pudría. El pan se enmohecía antes de ser horneado, el vino sabía a sangre, y el espejo del baño reflejaba un rostro que no parecía el suyo, ojos hundidos, piel gris, alma muerta. Intentó rezar, pero las palabras no salían. Intentó llorar, pero los ojos se negaban. Cada noche oía pasos lentos recorriendo el pasillo y el chirrido inconfundible de una rueda, la de la silla de su madre. Una madrugada, decidió huir. Empacó unas pocas cosas, montó su caballo y se dirigió hacia el camino que salía del valle. Pero cuando pasó junto al viejo barranco, el caballo se detuvo bruscamente y relinchó con terror. Ramón miró hacia el fondo y sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Una luz tenue se movía en la oscuridad, subiendo poco a poco, como si algo, o alguien, intentara salir del abismo. El caballo se alzó sobre las patas traseras y lo lanzó al suelo. Ramón cayó golpeándose la cabeza contra una piedra. Antes de perder el sentido, escuchó la voz de su madre una vez más. Aún no es castigo, hijo, es misericordia. Y todo se volvió negro. Despertó al amanecer, con la cabeza empapada en sangre seca y la ropa cubierta de polvo. El caballo había desaparecido. Todo a su alrededor estaba en silencio, un silencio tan denso que dolía en los oídos. A lo lejos, los cuervos daban vueltas sobre los campos muertos, como guardianes de un castigo divino. Ramón se incorporó con esfuerzo y caminó tambaleándose hacia la casa. Cada paso era un eco de su caída, y cada respiración un recordatorio de su culpa. Cuando cruzó el portón, el viento sopló con fuerza y las bisagras chirriaron, como si el mismo infierno celebrara su regreso. Entró en la cocina. La mesa estaba puesta, aunque él no recordaba haberla preparado. Sobre ella, un plato con pan duro y un vaso de agua turbia. El rosario de su madre descansaba junto al plato, limpio, brillante, como si alguien lo hubiese dejado allí esa misma mañana. Ramón lo tomó entre las manos. Al hacerlo, el aire cambió. Se oyó un suspiro, un murmullo profundo que parecía venir desde las entrañas de la tierra. Se giró, buscando el origen del sonido. El pozo, al final del patio, vibraba levemente. Se acercó con pasos lentos, cautelosos. El aire alrededor era frío, incluso con el sol ya alto. Se asomó y, en el fondo oscuro, creyó ver movimiento. Entonces la escuchó. Una voz dulce, quebrada, conocida. Ramón. El corazón se le detuvo. La voz venía del pozo, inconfundible, era la de su madre. «Madre», susurró, con la garganta seca. «Hijo, ¿por qué me arrojaste al abismo?» Retrocedió unos pasos, tropezando con una piedra. Quiso convencerse de que estaba delirando, pero la voz volvió, más fuerte,
más cercana. No busco tu castigo, busco tu alma. Ramón cayó de rodillas. Las lágrimas, que no habían salido en meses, comenzaron a brotar sin control. Basta, no puedo más, déjame en paz. Pero la voz siguió, ahora mezclada con el sonido del agua burbujeando, como si el pozo respirara. De pronto, algo relució en el fondo. Una luz blanca, tenue, que ascendía lentamente. Ramón se inclinó para verla mejor, y por un instante creyó distinguir el rostro de su madre reflejado en la superficie del agua, mirándolo con ternura infinita. Dios te espera, hijo. Entonces, el pozo se estremeció con un ruido sordo y una ráfaga de viento helado lo envolvió. Ramón cayó hacia atrás, y al mirar al cielo vio una nube con forma de cruz extendiéndose sobre su casa. El granjero se levantó temblando. Su cuerpo parecía pesado, pero algo dentro de él había cambiado. Caminó hasta el campo, donde la tierra, seca y agrietada, olía a muerte. Clavó las rodillas en el suelo y gritó: Señor, si me escuchas, no me dejes solo, he pecado, pero aún soy tu hijo. Por primera vez, el aire pareció volverse más liviano. Los cuervos alzaron el vuelo, y una brisa suave recorrió los trigales muertos. Ramón miró al cielo con los ojos inundados de lágrimas. Pero la voz volvió, esta vez ya no desde el pozo, sino desde dentro de su propio pecho. El perdón no se mendiga, hijo. Se vive. Y supo que no bastaban las palabras. Que debía hacer algo más que rezar para redimir lo que había hecho. Los días siguientes fueron un tormento y una esperanza al mismo tiempo. Don Ramón despertaba con la sensación de que algo dentro de él comenzaba a cambiar, como si la tierra seca de su alma se estuviera agrietando para dejar pasar una gota de luz. Sin embargo, esa luz traía consigo sombras aún más densas. El pueblo ya hablaba de milagros y maldiciones. Algunos decían haber visto una mujer vestida de blanco caminando entre los campos muertos. Otros juraban que el agua del pozo, antes amarga, comenzaba a volverse clara al amanecer. Ramón escuchaba esos rumores desde su ventana, en silencio, mientras sostenía el rosario de su madre. Había dejado de beber. Ya no se reía con soberbia ni maldecía a Dios. Pero su mente seguía siendo un campo de batalla. Una noche, el viento soplaba con una fuerza que hacía temblar las puertas. Ramón se arrodilló frente al fuego y habló por primera vez en voz alta, con un temblor en el alma. Dios mío, no sé cómo pedirte perdón. He matado lo más puro que tuve. He sido ciego, sordo y arrogante. Si aún me escuchas, dame una señal, una sola. El fuego titiló, y durante un instante creyó ver entre las llamas la silueta de su madre. No dijo nada, pero en su mirada había paz. Ramón sintió que el corazón le ardía, no de miedo, sino de esperanza. Salió al patio, decidido a rezar junto al pozo. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras y el aire olía a tormenta. Cuando se inclinó para mirar dentro del pozo, algo lo detuvo. Una figura se alzaba entre la neblina, era él mismo. Un reflejo deformado, con los ojos negros y la sonrisa torcida. Ahora rezas, Ramón, después de todo lo que hiciste. Susurró la voz, idéntica a la suya, pero llena de veneno. Él retrocedió, sintiendo un frío punzante en el pecho. Vete, ya no eres parte de mí. El reflejo rió, un sonido hueco que parecía venir de otro mundo. Nunca te iré, porque fui tu fe perdida, tu orgullo, tu Dios falso. Me diste vida cuando negaste al verdadero. Ramón se tapó los oídos, pero las palabras lo atravesaban como cuchillos. El viento rugía, el pozo temblaba, y de pronto la figura extendió una mano hecha de sombra. Vuelve a mí, y todo será como antes. Riqueza, poder, respeto, solo tienes que olvidar a ese Dios que te ha quitado todo. Por un momento, el granjero sintió la tentación arder dentro de su pecho. Pensó en sus tierras, en su juventud, en todo lo que había perdido. Pero entonces recordó la voz de su madre, tan clara como el agua del pozo cuando aún era pura. El amor que se ofrece sin fe, es solo ego disfrazado. Ramón gritó con toda la fuerza que le quedaba. No, prefiero la miseria con Dios que la abundancia sin Él. El eco de su voz retumbó entre las colinas, y una ráfaga de luz descendió del cielo, iluminando todo el valle. El reflejo oscuro se deshizo en un torbellino de humo que desapareció en el aire, dejando un silencio absoluto. Ramón cayó de rodillas, agotado. Lloró, no por miedo, sino por alivio. Sentía que el peso de años enteros se desprendía de su espalda. En el cielo, entre las nubes, una franja de luz dorada se abrió lentamente, y el primer canto de un gallo resonó a lo lejos. El amanecer había llegado, y con él, algo más que un nuevo día, una segunda oportunidad.
El sol ya no se escondía tras las nubes. Cada amanecer parecía más limpio, y los campos, aunque aún resecos, comenzaban a mostrar pequeños brotes verdes. Don Ramón trabajaba con humildad, sin esperar nada, solo agradeciendo cada día que seguía vivo. Había vendido parte de sus tierras para ayudar a los pobres del pueblo. Donaba comida, ropa y, a veces, simplemente su silencio. Muchos pensaban que se había vuelto loco, otros, que al fin había encontrado a Dios. Una noche, después de semanas de trabajo, sintió una brisa suave entrar por la ventana. No era el viento de siempre, era distinto, cálido, lleno de paz. Se levantó y siguió ese aire hasta el patio, donde el pozo se iluminaba bajo la luna. El agua ya no era oscura. Brillaba como plata líquida. Ramón se acercó y, al mirar dentro, vio reflejada una figura. Era ella. Su madre, con el mismo rostro sereno que recordaba de su infancia, lo miraba desde el fondo del pozo. «Madre», susurró, con lágrimas en los ojos. «Hijo mío», respondió ella, «la tierra que sembraste con dolor comienza a florecer». Ramón cayó de rodillas. «No merezco tu perdón». Ella sonrió con dulzura. «Nadie lo merece, hijo. El perdón no se gana, se acepta». Entonces, el aire se llenó de un aroma a flores y a pan recién hecho, el mismo que su madre preparaba cada domingo. Ramón sintió que su pecho se abría, y una luz blanca lo envolvía por completo. El pozo desapareció, y en su lugar apareció un campo dorado que se extendía más allá del horizonte. Su madre le tendió la mano. «Aún no es tu hora, Ramón. Vuelve y enseña lo que has aprendido, que quien se aleja de Dios cae, pero quien se arrepiente con el corazón, siempre es levantado». Cuando despertó, estaba de nuevo en el patio. El pozo estaba lleno de agua clara, y sobre la piedra descansaba el rosario, seco, brillante, como si el cielo lo hubiese dejado allí. Desde ese día, el pueblo cambió. El agua volvió a fluir, las cosechas crecieron, y el nombre de don Ramón se convirtió en ejemplo de fe y redención. Nunca más volvió a hablar de lo que vio, pero cada noche, antes de dormir, miraba al cielo y murmuraba: «Gracias, Madre. Gracias, Dios». Y el viento, suave y eterno, respondía entre los trigales: «El que fue perdido, ha sido encontrado». Pasaron los años. Don Ramón envejeció trabajando con las manos limpias y el corazón en paz. Sus tierras, antes malditas, ahora rebosaban de vida. Los niños jugaban entre los campos de trigo, los animales pastaban tranquilos, y los vecinos lo buscaban no por su dinero, sino por sus palabras. Se había convertido en un hombre sabio, de esos que no hablan de Dios con la boca, sino con los actos. Cada mañana caminaba descalzo por la hierba húmeda, miraba al cielo y decía: «Nada tengo, Señor, pero todo soy contigo». Un atardecer, mientras el sol se hundía tras las montañas, Ramón sintió que el cuerpo le pesaba. Se sentó junto al pozo, aquel que había sido su castigo y luego su salvación, y apoyó la cabeza en el borde de piedra. El viento soplaba suave, llevando el perfume de las flores del campo. De pronto, una voz conocida le habló, dulce como una caricia. «Ya has sembrado lo suficiente, hijo mío». Sonrió. No sintió miedo. «Madre, ha llegado mi hora». «Sí, Ramón. Has pagado tu deuda y has dejado semillas de fe en cada corazón. Ven conmigo». El viejo granjero cerró los ojos. Una lágrima corrió por su mejilla, pero no era de tristeza, sino de gratitud. Su respiración se hizo ligera, y en un último suspiro murmuró: «Perdóname, Señor, y llévame a casa». El pueblo lo encontró al amanecer, con una expresión de paz que ningún hombre había visto antes. En sus manos, aún apretaba el rosario de su madre, y sobre el pozo brotaba agua cristalina, rodeada de lirios blancos. Desde aquel día, los aldeanos dicen que, cuando el viento sopla entre los trigales, se oye una voz que reza bajito: «Nunca es tarde para volver a Dios». Y así, el granjero que un día desafió al Creador, se convirtió en prueba eterna de que el perdón divino no tiene límites, solo espera un corazón dispuesto a arrodillarse.